Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Uno, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Cambiando de tema, pues ya estamos un día más en en este programa para dar toda la información del día de hoy, de este 16 de noviembre, un día bastante frío en esta ciudad y en el resto del país también. Pues tomen sus precauciones, salgan bien abrigados como siempre. Y bueno, pues vamos a enviarle un cordial saludo a nuestro presidente editor, el doctor Naim Dibiencawi, y a nuestra directora general, la doctora Karina Rocha Priego, quienes, bueno, pues hacen posible que estemos todos los días aquí con ustedes. Y bueno, pues el día de hoy justamente tenemos a nuestra directora general, la doctora Karina Rocha, quien nos va a hablar justo de su columna semanal, que el día de hoy pues la dedicó a hablar del tema de la Auditoría Superior de la Federación, todos los inconvenientes por los que ha atravesado esta institución tan cuestionada y sobre todo, bueno, pues esta reciente renuncia de Lozano a esta a esta institución. Doctora, no sé si nos escucha, estamos al aire. Buenas tardes. Berenice, buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues sí, Bere, precisamente lo comentas tú, Gerardo Lozano renunció el día más bien fue desde la semana pasada. La realidad es que desde la semana pasada y hasta el día de hoy se hacía efectiva la renuncia de Gerardo Lozano, que tenía pues un cargo importante dentro de la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, su renuncia se debe a los cambios o a las reformas que sufrió el reglamento de este organismo, el Berenice, y bueno, él decía que de alguna manera les estaban restando facultades al organismo que controla el buen uso de los recursos principalmente federales que se reparten a los estados y municipios. Desgraciadamente, con estos cambios, Berenice, parece que se está dando manga ancha para el uso de estos recursos y se presume, Bere, que pueda ser para poder tapar un poquito los desvíos que están llevando a cabo municipios y estados gobernados por Morena, y hay que decirlo como tal. Recordemos que el único candado, el único freno que tenían todos los gobiernos estatales, fueran del partido que fueren, sobre todo priistas, que fue pues el parteaguas del sexenio pasado, donde hubo millonarios desvíos de recursos, y hoy lo estamos viendo con la estafa maestra, con Odebrecht, con todos estos casos. De alguna manera la Auditoría Superior de la Federación era la que más o menos daba a conocer qué era lo que estaba pasando y tenía muy bien controlado el recurso. No nos hubiéramos dado cuenta de muchos desvíos si no hubiera sido por el trabajo de estos auditores. Sin embargo, entre las reformas que hicieron al reglamento interno del organismo es que parece ser, Berenice, que hoy lo que pretenden es que pasen desapercibidos estos millonarios desvíos de recursos y nadie se dé cuenta. ¿Por qué las reformas? Porque le conviene a la Federación, Berenice, les conviene que haya desvío de recursos, porque se dice se está armando un multimillonario cochinito para el proceso electoral del 2024, con el cual pretenden comprar la elección presidencial y de los estados más importantes, incluyase aquí el gobierno del Estado de México. De ahí te puedo comentar, Bere, investigación que estamos llevando a cabo. Todavía no se concluye, la realidad es que nos falta un poco de información, pero se dice, Berenice, que precisamente Horacio Duarte, el morenista y consentido del presidente de la República, que se encuentra actualmente como director general de aduanas en el gobierno federal,
dicen que es el que va precisamente como candidato de Morena al gobierno del Estado de México, por encima de Delfina Gómez y por encima de del senador Higinio Martínez. Y bueno, lo menos importante es que vaya por encima de quién. Al final de cuentas va a ser dedazo en la designación de Horacio Duarte, pero aquí lo importante es ver el comprobar que aseguren trae más de 900. Lo voy a decir con pesos más, pesos menos, se dice que trae 1 billón de pesos, 1 billón de pesos, o sea, 1,000 millones de pesos para la pura campaña en el Estado de México. Yo me pregunto quién le puede ganar. Entonces, trae 1 billón de pesos y la Auditoría Superior de la Federación no puede regular los recursos federales y mucho menos los que reparten a los gobiernos estatales. ¿Quién va a regular lo que va a llegar? Sí, tenemos al INE, sí tenemos al Instituto Electoral del Estado de México, pero recordemos que el INE hoy por hoy está en el ojo del huracán, precisamente por hacer su trabajo, precisamente por controlar y precisamente por poner el dedo en la llaga del gobierno federal. Entonces, están convirtiendo este organismo que depende del Congreso Federal. Recordemos que la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados Federal, al momento de hacer un cambio de reglamento, están dejando a la deriva algunos trabajos de auditoría que se estaban llevando a cabo, están dejando pendientes, incluso lo dijo Gerardo Lozano, están dejando pendientes algunas denuncias que se presentaron para poder hacer pagar a quienes cometieron los desvíos de recursos. Y bueno, se pretende que al taparle el ojo al macho, nadie se dé cuenta de lo que pueda llegar a pasar, del dinero que se va a desviar, sobre todo en lo que a gobiernos morenistas se refiere, para los procesos electorales que se llevarán a cabo en el 2024 en varios estados, incluyas el Estado de México, y por supuesto la renovación de la presidencia de la República. Así que está muy interesante, es un golpe bajo la renuncia de Gerardo Lozano, porque está destapando una cloaca que a lo mejor muchos no se habían dado cuenta. Hoy los diputados seguramente están tronándose los dedos para saber qué van a hacer, sobre todo porque cómo van a poder tapar o cómo van a poder proteger esos desvíos que se están llevando a cabo, Tere. Y bueno, se habla de muchos millones de pesos que deberían llegar a las familias más desprotegidas y que sin embargo están llegando, repito, a una alcancía que podría ser utilizada en el 2024. Algo muy delicado realmente, porque ya de por sí México está viviendo una crisis social, económica, política. Con este tipo de circunstancias, bueno, no sabemos a dónde vamos a ir a parar. Ay, así es, doctora, y sobre todo, bueno, pues esta institución que ya de por sí bastante cuestionada, que ha quedado con estas salidas. Ya tenemos 2 auditores que salen. Y finalmente es una institución que se creó justamente para eso, para frenar el tema de la corrupción. Lo que sorprende es que estas reformas, en lugar de endurecer este vínculo para hacer vinculatorias estas denuncias y poder meter a la cárcel a quienes cometen este tipo de ilícitos, pues todo lo contrario, doctora, se disminuye pues esta posibilidad. Claro, lo que comentábamos el día de hoy, Berenice, es que están armando organismos a modo. Lo comentaba yo en la columna, recordemos que han querido desaparecer el INE, han querido desaparecer el Sistema Nacional Anticorrupción, por ende los sistemas estatales, han querido desaparecer muchísimos organismos e instituciones que regulan, que frenan, que protegen al ciudadano del abuso y la corrupción de los servidores públicos. Y bueno, hoy por hoy, al no poder ser tan obvios con la desaparición de la Auditoría Superior de la Federación, pues están poniendo trabas, están manejándola de tal manera que, bueno, si no la puedes desaparecer, de alguna manera presiona para que ésta se convierta en un organismo a modo y trabaje a modo de lo que nosotros queremos. Ahí tenemos el Instituto Nacional de Acceso a la Información, es exactamente lo mismo.
Hoy es más difícil el solicitar información de esta institución, de este instituto, porque todo está protegido, todo está resguardado, tienen vigencia, la información tiene vigencia, están tratando de tapar y proteger. No estamos descubriendo el hilo negro, Berenice, estamos hablando de lo que estamos viendo, de lo que está sucediendo actualmente. Nada de, se ha hablado mucho, se presumió mucho el tratar de combatir o de luchar por combatir la corrupción que se venía padeciendo en la administración de Enrique Peña, pero honestamente, Berenice, no le vemos cambio, al contrario, creo que esta se ha recrudecido todavía más, pero como las instituciones o como el gobierno federal es el dueño de las instituciones, es el dueño de los organismos, pues lo están trabajando a modo y a conveniencia de unos cuantos, y repito, todo esto tiene un fin que se llama proceso electoral del 2024, así que qué lástima que esté sucediendo esto. Desgraciadamente hay un engaño atroz a los ciudadanos, al pueblo, a los más desprotegidos. No podemos dejar de lado, Berenice, no podemos tapar el sol con un dedo y hacernos de lado con el hecho de que el número de pobres a nivel nacional se ha incrementado de manera espantable, de manera preocupante en el país. En lugar de haber menos pobres, ahora hay más. Se habla de la clase media, por ejemplo, la clase media está desapareciendo, y entonces en México seguramente vamos a llegar al momento de los ricos y los pobres, y no va a haber más. Los pobres que tengan que salir a mendigar para poder llevar a comer a sus casas, porque para colmo, Berenice, no hay trabajo, y lo que sí hay es un incremento impresionante en la ola de asaltos, en el índice delictivo, que se ha incrementado también hoy por hoy en los últimos 3 años, según las encuestas o los índices que han salido a la luz pública. Berenice, hoy estamos peor que hace mucho tiempo en este país. Entonces, sí tendríamos que ser muy cuidadosos en lo que está pasando, sí tendríamos que protegernos en todos los aspectos, pero si empiezan a desaparecer instituciones y organismos, o los empiezan a fabricar, o los empiezan a trabajar a modo, créeme que aquí nada más va a haber un poder en este país, y va a ser el del gobierno federal, y no va a haber para donde los estados de la República van a estar a expensas de los gobiernos municipales. Todos los organismos y todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales vamos a estar a expensas de si hoy amanecimos de buenas, si hoy amanecimos de malas, si hoy queremos ayudar o no queremos ayudar. Así que esto está pasando hoy por hoy en México, Berenice, y es algo altamente delicado. Y te repito, si no pueden desaparecer los organismos, pues vamos a fabricarlos a modo, vamos a hacer reformas a los regímenes, a lo que controla. Sí, en este caso el reglamento. A los reglamentos que controlan estos organismos, para que nos pueda convenir. Y esto es lo que y esto ha llevado o ha derivado en renuncia, pues no solo de directores o subdirectores, también ha habido renuncias de secretarios, de subsecretarios. Esa ha sido una desbandada, porque no está la gente de acuerdo. Y antes de que empecemos en este hermoso México un periodo de ¿estás de acuerdo? ¿Estás conmigo? ¿No estás de acuerdo? ¿Vas a la cárcel? Entonces creo que la gente empieza, o los servidores públicos mejor, empiezan a renunciar, precisamente para evitarse todos estos conflictos. Algo muy delicado, Berenice, porque pues entonces, ¿qué nos está quedando? Se supone que instituciones y organismos gubernamentales y no gubernamentales fueron creados, pero precisamente para protección de los ciudadanos, y hoy por hoy nos estamos quedando sin eso. Sí, doctora, y como menciona en su columna pues que se quedan pendientes 138 denuncias que se originaron, se desprendieron de estas auditorías, 3 dictámenes técnicos y además estamos hablando aproximadamente de 21,000 millones de pesos, lo que está auditado y que está pendiente, que quedaría pendiente.
Así es, y valdría la pena que se diera a conocer esos pendientes, a qué corresponde a quién. Sin embargo, te repito, ante estas reformas, ante estos cambios del reglamento, seguramente van a quedarse en el archivo, van a quedarse en el olvido, y entonces nos preguntaremos a dónde está esa promesa de recuperar todo ese dinero que fue robado. Tú tienes el instituto para recuperar lo robado en este país. Ajá. Y sin embargo, Bere, ya no se ha hablado de eso, ya no se ha hablado de subastas, ya no se ha hablado de dinero, ya no se ha hablado de dónde va a parar eso, qué incautaron, o sea, qué se ha incautado, qué no se ha incautado, cuánto dinero es, a qué le pertenece, a qué no le pertenece, cuánto se comprobó, qué se entregó, qué se regresó. No se ha hablado nada. Si tú te das cuenta, todo lo que tiene que ver con recursos económicos, sobre todo los recursos públicos que supuestamente están a la deriva, Bere, ya no se ha vuelto a hablar absolutamente nada. Me llamó la atención, la semana pasada se hablaba de que Emilio Lozoya, con el asunto de Odebrecht, que bueno, hoy por hoy está en la cárcel, y está en la cárcel no por lo robado, está en la cárcel por la comida y el haber exhibido el acuerdo que tenía con el gobierno federal al haberse ido a comer a un restaurante de lujo. Eso fue lo que lo llevó a la cárcel. Por aquí lo que nos llamó la atención, Berenice, es que él hablaba de pues resarcir de alguna manera el daño, y hablaba de entregar $5 millones al gobierno federal para librarse un poquito de este asunto. Y sin embargo el presidente le dijo: no estoy hablando de 5 millones, estoy hablando de $200 millones que deben de regresar. Y entonces, regresan ese dinero. Se supone que todo lo que se está haciendo, se supone que incluso la unidad de inteligencia financiera trabajó para ello. El incautarle a la delincuencia organizada todos sus recursos, ¿eran para qué? Para que el gobierno federal los aplicara a programas sociales en beneficio de la población más desprotegida. Sin embargo, no se ha hecho nada, no se ha entregado nada, no se hablan de cantidades, pero no se habla de destinos. Y lo mismo sucede con lo que ofreció Lozoya, lo que habló el presidente de $200 millones, y sin embargo seguimos exactamente igual. Y ahora, con el freno que le están metiendo a la Auditoría Superior de la Federación, ten por seguro, Berenice, que los gobiernos, y se lo voy a decir como lo pienso, los gobiernos municipales y estatales se van a ir de hocico, literalmente, con los recursos. Al fin y al cabo ya no va a haber forma de que nos los controlen, o el reglamento ya no les va a permitir que se metan a fondo para recuperar ese dinero. Así que pues estamos peor que como estábamos, Berenice, si se hablaba de no corrupción. Creo que hoy por hoy esta se ha incrementado, se ha recrudecido y nos está perjudicando todavía más a los cientos de millones de mexicanos que estamos pues a la expectativa de qué va a pasar, qué sigue en este país, qué sigue en este México tan convulsionado y tan lastimado y tan inseguro y tan mal económicamente, que de verdad no sabemos qué va a pasar. Sí, es lamentable lo que está sucediendo con estos órganos, que también cuestan mucho al erario, estos órganos, y que básicamente se conviertan en adornos del gobierno, en justificaciones y en fin. Y bueno, pues con la reciente salida también del responsable de la unidad de inteligencia financiera, este tema de la fiscalización de los recursos, quién sabe qué giro vaya a dar, doctora. Y bueno, pues otro tema importante que toca en su columna, y sobre todo pues del Estado de México, esa es su especialidad, el conocimiento de la política del Estado de México, pues es este tema que se está dando en Metepec, a raíz de la delincuencia organizada que se ha desatado en este mundo. Ahora, pues fíjate, Berenice, que hoy hablamos de Metepec, pero si nos vamos más a fondo, todo el Estado de México se ha convulsionado por la inseguridad que priva en los 125 municipios. Desgraciadamente, sobre todo a los gobiernos municipales se les fue de las manos la seguridad. Y bueno, nos ha llamado la atención Metepec, porque bueno, es un municipio bastante promisorio, es un municipio bastante importante económicamente hablando, y hoy por hoy, Berenice, es increíble que
que desgraciadamente tengamos que decir que ya no podemos salir a las calles, que ya no podemos contestar nuestro celular y peor aún, Berenice, ya no podemos contestar los teléfonos en nuestra casa. Fíjate que ayer, precisamente, ayer por la tarde, en un círculo de fraccionamientos de este municipio, se corrió la voz de diversas llamadas por muchos vecinos de diversos fraccionamientos, llamadas de extorsión por parte que antes no nos decían quiénes hablaban, hoy por hoy ya te dicen, soy fulano de tal, soy el general fulano de tal, y pertenezco a la familia michoacana, y hablan para extorsionar. Generalmente los números que te marcan empiezan con un 729, eso ya lo verificamos el día de ayer, precisamente porque, te repito, fueron muchas llamadas en diversos municipios y hay una red de vecinos que estamos todos conectados precisamente para este tipo de alarmas, para dar a conocer este tipo de circunstancias, Berenice, y todos, la mayoría decía que era un teléfono que empezaba con 729 y ya te dicen cínicamente y abiertamente que son de la familia michoacana. Esto, aun cuando tenemos una policía cibernética que está trabajando al vapor en el Estado de México, Berenice, se les ha ido de las manos porque ya la delincuencia ha superado a las instituciones, la delincuencia ha superado al gobierno, no solo estatal, sino al municipal. ¿Por qué? Porque en el caso de Gabriela Gamboa, como alcaldesa de Metepec, le dio la entrada a la delincuencia organizada, por ende se les fue de las manos, a ella misma se le fue de las manos, y hoy estamos padeciendo esto. Y no solo hablamos de delincuencia organizada, Berenice. El día de ayer se dio a conocer que Toluca, Sinacantepec y Almoloya de Juárez son los municipios más peligrosos del Valle de Toluca, ya no quiero decir los del Valle de México, Ecatepec, Nezahualcóyotl, incluso Chalco, Valle de Chalco. Todos estos municipios son altamente peligrosos, pero en el Valle de Toluca, hablar de que Toluca, la capital del estado, está considerado como uno de los municipios más peligrosos del Estado de México, pues ya es alarmante realmente. Y bueno, tan es peligroso el Valle de Toluca, Berenice, que el día de ayer, al muy estilo de la delincuencia organizada, al muy estilo de un cártel de droga, al muy estilo de Lampa organizada, Berenice, el día de ayer en el municipio de Almoloya de Juárez fueron localizados 3 cuerpos desmembrados y descabezados en un paraje abierto a la población, cerca del mercado de San Bernabé. Es un mercado de animales tradicional en esa región. Y bueno, pues muy cercano a este mercado, Berenice, se encontraron 3 cuerpos desmembrados, descabezados, al aire libre, sin el mayor recato, y te digo, muy al estilo de la delincuencia organizada. Y pues lo único que ha causado esto es terror entre la población. Ya sabíamos que Almoloya de Juárez era un municipio peligroso, ya sabíamos que Almoloya de Juárez estaba controlado. Almoloya de Juárez y sus alrededores estaban controlados por la familia michoacana, pero había muchas ejecuciones, había habido muchos levantones, desgraciadamente, ha habido muchas señoritas levantadas, muchas señoritas o jovencitas secuestradas, asesinadas, violadas, pero lo que vivimos el día de ayer, créeme, Berenice, como que la gente no está acostumbrada, y no creo que sea nada sano ni nada normal que nos tengamos que acostumbrar a que nos encontremos un cadáver en cualquier esquina, y no nada más un cadáver, desmembrado y descabezado. Entonces, eso es lo que está pasando en el Estado de México, y repito, creo que la mayor parte de la responsabilidad le corresponde a los alcaldes, a los gobiernos municipales, y al final quien controla todo esto es el gobierno del Estado. Pero estarás de acuerdo que magia no se puede hacer. Me queda claro que el secretario general de gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, está trabajando a marchas forzadas, Berenice, pero si los alcaldes no le ayudan, pues tampoco es mago, ¿verdad? Y tampoco puede hacer mucho como para que lo tengamos que responsabilizar a él de todo. Si no le ayudan los gobiernos municipales, si no le ayudan los policías municipales, Berenice, no se puede hacer nada. Y hoy, hablar de policías municipales, estamos hablando de contubernio con el AMPA organizada. Entonces, es una cadena irrompible en este momento, Berenice, pero que sí está causando gran preocupación en el Valle de Toluca, el terror entre la población, pues definitivamente el que ya no puedas salir de tu casa, el que ya no puedas salir a ninguna hora, porque igual las ejecuciones o los asaltos o las balaceras se dan
igual en la mañana que al mediodía que en la noche. Entonces, sí está muy preocupante y no vemos que el gobierno federal voltee al Estado de México. Sí voltea, pero porque le tienen puesto el dedo políticamente hablando, porque quieren la joya de la corona para el 2024. Pero de eso a hablar que voltean a ver a los ciudadanos, a de verdad ofrecer seguridad y cambiar esto que estamos viviendo, este panorama de inseguridad, de violencia, pues no le veo todavía como que muchos ánimos o muchas ganas. Pero pues hay que seguir trabajando, la vida continúa, Berenice, y lo único que nos queda es protegernos. Y sí, hacer un llamado a la población, no solo del Valle de Toluca, sino de todo el Estado de México, que evite responder llamadas de gente que no conocen, de gente que pues no está identificada en sus celulares o en sus teléfonos de sus hogares, y que eviten contestar llamadas de LADAS 729, que son las que detectamos el día de ayer, que son de extorsionadores, que son de gente que nada más está buscando a ver a quién puede robar. Lo más fácil para estos es quitarle a los que tienen y a los que no tienen. Mucha gente se ha equivocado y piensa que porque vives en Metepec la gente tiene dinero. No tiene ni la más remota idea de la realidad de lo que la gente, no solo en Metepec, sino Toluca, Sinacantepec, San Mateo Atenco, Lerma, Almoloya, toda esta gente, créeme, Berenice, se oye crudo, pero créeme, la gente se está muriendo de hambre. Mucha gente cree que porque la gente vive en tal o cual municipio es porque tiene dinero, y la gente ya no tiene. Hay fraccionamientos en Metepec que están compuestos la mayoría por gente de la tercera edad, Berenice, gente que vive de sus pensiones, y que pues, quitarle 3 o 4 pesos sí les causa problema. Pero pues no lo entienden, no lo ven así, siguen molestando, siguen extorsionando. La gente, créeme, está literalmente aterrorizada en el Valle de Toluca. Ojalá las autoridades volteen un poquito, le quiten un poquito los ojos al ámbito político, que lo vean por el ámbito seguridad, por el ámbito población, que es a la que se deben. Los servidores públicos de todos los niveles se deben al pueblo, no se deben al sueldito. El sueldito que ganan, eso es gracias a los impuestos que genera el pueblo, y es al pueblo al que se deben. Y están equivocados si piensan que el pueblo se debe a los servidores públicos. Están completamente equivocados. Sí, pues qué preocupante este panorama que nos está pues anunciando y dando a la luz, la verdad, que se está viviendo en el Estado de México, doctora. Efectivamente, muchos presidentes municipales, bueno, pues deciden no invertir en el tema de seguridad pública bajo el argumento de que no hay presupuesto, doctora, y pues sin embargo, pues estamos viendo justo que en las próximas elecciones, pues la gente somos los que decidimos, y no solo estamos enfocados en el tema de estos apoyos económicos, que si bien cierto, sirven en algunos casos para sacar de la pobreza pues, y la marginación a algunas personas, también es cierto que es necesario la inversión, es necesaria esta inversión y esta atención, sobre todo en el tema de seguridad, doctora. Así es, desgraciadamente, Berenice, mira, no solo podemos hablar de que los gobiernos municipales no invierten en seguridad. Desgraciadamente les ha sido más fácil venderse al AMPA, venderse a las células criminales. Para ellos es más fácil. Desgraciadamente los policías, muy mal pagados, por cierto, desgraciadamente se venden a las células criminales, y esto es lo que ha perjudicado precisamente el sistema de seguridad, no solo en el Estado de México, sino a nivel nacional. Entonces, te decía, es una cadenita que parece irrompible y que desgraciadamente se lleva entre las patas a la población, a los civiles, a la gente que no tiene nada que ver, a la gente que quiere salir a trabajar, a la gente que quiere crecer, a la gente que quiere que sus hijos se desarrollen, que se preparen. Es a los que están perjudicando. No lo ven así, no les interesa. Les interesa más el ámbito político, repito, les interesa más a muchos grupos de uniformados, les interesa más ganar más sin darse cuenta que se están vendiendo y que están vendiendo, literal, están vendiendo el alma al diablo, y al final terminan desgraciadamente en la tumba, porque al no cumplir un capricho de alguna célula criminal, pues terminan muertos
juntos con toda su familia. Es una cadenita, es algo que nos viene perjudicando y que, lejos de que las autoridades busquen la forma de controlar, creo que les ha sido más fácil llevársela por encimita, llevársela por ahí, y se va, y a ver qué pasa. Esta administración estatal todavía le quedan 2 años y medio. Bueno, confiamos realmente en que el secretario general de gobierno de verdad haga algo para controlar un poquito lo que está pasando en el Estado de México y sobre todo en el Valle de Toluca. Sí, habrá que esperar, Bere, pero son muchas cosas las que están en juego actualmente. Sí, doctora, que ojalá que se voltee a ver al Estado de México, como usted bien dice, no como un tema electoral, sino una realidad que existe y que está afectando a los ciudadanos. Doctora, pues como siempre, muchísimas gracias por su tiempo y gracias pues por esta información. Y bueno, pues seguimos en contacto. ¿Alguna otra cosa que quiera agregar? Nada más, si me permites agregar, Bere, estamos recibiendo muchísimas quejas el día de hoy, ya que desde el día de ayer Aeroméxico, que desgraciadamente es una de las aerolíneas más caras que tenemos en México, de verdad, son abusivos en sus precios. Quiero decirte que desde ayer les ha dado por cancelar vuelos sin previo aviso. Tienen a la gente varada, hoy por hoy la tienen varada en el aeropuerto. El día de ayer se canceló el vuelo México-Guadalajara, que salía a las 11 de la mañana desde la capital del país. Sin embargo, se canceló. Se dice que los pilotos de la aeronave que debería llevar a estos pasajeros a Guadalajara, pues estaban cansados y decidieron no trabajar el día de ayer, dieron por cancelado el vuelo. El día de hoy, el mismo vuelo de las 11 de la mañana todavía está varado en la capital del país, Berenice, porque pues se les ocurrió otra vez a los directivos de Aeroméxico frenar el vuelo. Tienen a mucha gente esperando, no hay información, no hay para cuándo, la gente ya pagó. Repito, es una de las aerolíneas más caras que tenemos en México y se burlan literalmente de la gente. Honestamente, Berenice, como lo hicieron con Mexicana de Aviación, como lo hicieron con Volaris, como le han hecho con otras aerolíneas, creo que esta merece hoy por hoy una buena un buen acto de represión para que empiecen a respetar o aprendan a respetar a los pasajeros, a quienes compran un boleto carísimo, por cierto, para que sean trasladados. No saben ellos si son emergencias o no son emergencias, pero los tienen varados. Hoy el vuelo que tenía que salir a las 11 de la mañana son las 3:07 de la tarde y siguen esperando los pasajeros a que les informen si van a salir, si no van a salir, si se va a cancelar, si no se va a cancelar, si les van a regresar su dinero o no. Creo que es una burla, creo que es una verdadera grosería para la gente que tiene que viajar. La gente viaja por necesidad. Creo que a estas alturas del partido y como está la situación económica en México, la gente viaja por necesidad y no por gusto. Y a Aeroméxico eso no le interesa. Así que ojalá no se escuchen las autoridades y hagan algo para que Aeroméxico empiece a cumplir. O si no sirve, pues que la cierren, como ha pasado con otras aerolíneas. Honestamente, tener una aerolínea como esta y tan cara, creo que México necesita otras cosas mucho mejores y no gente tan abusiva como lo está resultando ser Aeroméxico. Ojalá que las autoridades hagan algo al respecto. Sí, doctora, como bien dice, pues la gente, pues ahora sí que los usuarios pues pagan su boleto y efectivamente es una de las aerolíneas más caras de nuestro país. Pues sí, un llamado a las autoridades de la Profeco, sobre todo, porque no solo ha sido esta denuncia, doctora, no solo el tema de los vuelos, de que se retrasan, sino, bueno, pues también otro tipo de abusos que se han dado en esta aerolínea. Así es. Pues ojalá ahorita que Profeco está trabajando a marchas forzadas, porque por el Buen Fin que termina hoy a las 12 de la noche, bueno, pues ojalá que pongan algo de su parte precisamente para que lo que está sucediendo con los pasajeros de Aeroméxico hoy, en este momento, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues intervenga y haga algo al respecto. De veras, Profeco está trabajando bien, pues que siga trabajando bien, se meta en el aeropuerto y sancione o haga algo para que esta gente no se vuelva, por segundo año consecutivo, no se quede varada en la Ciudad de México cuando tenían que haber viajado desde las 11 de la mañana a la ciudad de Guadalajara. Muchas gracias, doctora.
Muchas gracias y aquí vamos a estar escuchando como siempre esta información tan valiosa para nosotros y para todo el auditorio. Pues gracias, Berenice, estamos en contacto y bueno, gracias a tu auditorio y pues les deseo muy buen provecho. Gracias, igualmente. Bonita tarde, doctora. Buenas tardes, Berenice, hasta luego. Bueno, pues vamos a continuar con toda la información y el día de hoy pues tenemos otro invitado, es el maestro Donaciano Muñoz Loyola, él es vocal ejecutivo de la Junta Local Electoral en la Ciudad de México, quien, bueno, pues en esta tarde nos va a platicar qué es lo que está sucediendo en el INE con esta reciente aprobación del presupuesto. Ustedes han escuchado, bueno, pues todas estas quejas justo por pues que no se aprobó un presupuesto mucho menor al que había solicitado este Instituto Electoral. Y bueno, pues el día de hoy el maestro Donaciano Muñoz está en la línea, no sé si nos escucha o estamos en Zoom con él para platicar de este tema y de la realización de la consulta infantil y juvenil aquí en la Ciudad de México. Buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Berenice. Muy buenas tardes a su auditorio. Es un gusto estar con ustedes. Gracias. Pues, a ver, platíquenos cómo está este tema del presupuesto con todas las tareas que tiene en puerta en este momento el Instituto Electoral, pues no solo de la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Sí, bueno, Berenice, le platico. Efectivamente, el INE hace algunas semanas hizo llegar, como marca la ley, el presupuesto al titular del Poder Ejecutivo para que a su vez lo hiciera llegar a la Cámara de Diputados, que es el órgano encargado de aprobar el presupuesto federal. Y lo que hemos visto en días recientes es ya la aprobación propiamente del presupuesto, y en el caso del Instituto Nacional Electoral, lo que advertimos es que es la institución a la que le han hecho un mayor recorte en términos presupuestales, que asciende a 19%, casi el 20% de su presupuesto total. Si incluimos entre ese presupuesto que había solicitado de 24,649 millones de pesos, pero si nos vamos al presupuesto estrictamente de operativo, estamos hablando de un recorte de aproximadamente el 26%, con lo cual pues nos ponen serios predicamentos para la realización de la revocación del mandato, que como usted sabe está contemplado en la Constitución, que es una tarea que el INE debe de ejecutar en los siguientes meses. El INE ha definido que de llevarse a cabo tendrá que realizarse el 10 de abril. No obstante, con este recorte pues prácticamente nos dejan imposibilitados de poder realizarlo, con lo cual pues se pone en tela de duda la realización del ejercicio y el ejercicio de los derechos de las ciudadanas, de los ciudadanos para este tema en particular. Sí, maestro, en realidad, bueno, andando un poquito en este tema de la revocación del mandato, ¿qué implican esas tareas del Instituto Electoral? Un poquito para que pues el auditorio tenga claro de qué se trata esta organización y por qué el presidente dice que el presupuesto que tiene actualmente el instituto es suficiente. Sí, bueno, a ver, el ejercicio de revocación del mandato es una figura de participación ciudadana que recién el Congreso de la Unión lo ha introducido, ha llevado a cabo más que reglamenta este ejercicio, en donde implica pues ni más ni menos que los ciudadanos se pronuncien por retirar, si fuera el caso, la titularidad, o más bien el mandato al titular del Poder Ejecutivo, con lo cual pues prácticamente estamos haciendo sería una elección en sentido inverso, y para hacer una elección, como todo nuestro auditorio sabe, pues colocamos una casilla en cada una de las secciones electorales en las que está dividido el territorio nacional. En el año 2018, en donde fue electo el actual titular del Poder Ejecutivo,
pues colocamos alrededor de 162,000 casillas, y pues es el número de casillas que el INE se está imponiendo instalar para un posible ejercicio de revocación del mandato, porque la tarea es muy delicada. La decisión que se está tomando ahí es ni más ni menos que revocar, si fuera el caso, el nombramiento de presidente de la República, y por lo tanto tiene que ser un ejercicio certero, un ejercicio en el que le demos la mayor de las relevancias para que de llevarse a cabo se cumpla a cabalidad, de conformidad con lo que la ley establece. Tenemos que colocar estas 162,000 casillas en donde, como cada proceso electoral hacemos, convocamos a la ciudadanía, equipamos las casillas, hacemos un listado nominal para determinar quiénes van a poder participar en esa elección, y pues prácticamente son todas las tareas que se realizan en un proceso electoral. Ahora bien, lo que ha dicho la Cámara de Diputados con esta decisión de recortar los casi 5,000 millones de pesos, pues como decía al principio de la conversación, pues nos pone en una situación en la que no es posible financiar este ejercicio de participación, porque bueno, los números que ha presentado el INE me parece que son muy claros. Esto es, lo que el INE ha dicho es que de estos 24,649 millones de pesos que estaba solicitando, 11,225 son para la operación del presupuesto base del instituto. Para la cartera institucional de proyectos es un total de 1,858 millones, que nos dan un total general, un subtotal de 13,084 millones de pesos, a los cuales tendríamos que sumarle lo que el INE había presupuestado para la revocación del mandato y para una posible consulta popular, que el primero de ellos, la revocación, asciende a 3,830 millones de pesos, y la consulta popular a 1,913 millones de pesos. Recordemos que esto lo hace el INE, incluye una consulta popular por una determinación de la Suprema Corte de Justicia, en donde en este año determinó que cada año el INE debía de contemplar este gasto, haya o no haya una solicitud al momento en el que se solicita el presupuesto. Debemos de recordar que a esta cifra, que hace un total de 18,827 millones, pues hay que sumarle también el monto que reciben los partidos políticos por las prerrogativas de cada año, que es un monto total que asciende a 5,821 millones de pesos, de los cuales el INE no puede tocar un solo peso, sino que así como recibe esta cantidad, la tiene que trasladar a los partidos políticos a través de administraciones de depósitos mensuales que hacemos desde el Instituto Nacional Electoral. De tal manera que con este recorte prácticamente no tendríamos recursos para llevar a cabo la revocación del mandato, y de ahí la preocupación del Instituto Nacional Electoral, y justamente por eso se está pensando pues en un momento dado recurrir a la Suprema Corte de Justicia para que sea el Poder Judicial quien determine qué va a ocurrir con esta situación, y que determine la posibilidad de que se le ministre al INE pues los recursos suficientes para que pueda llevar a cabo este ejercicio de participación ciudadana. Maestro, ¿y qué pasará si la Suprema Corte de Justicia pues dice que el dinero es suficiente? El dinero con el que cuenta el INE, ¿qué va a pasar? ¿Hay algún otro mecanismo que sea más austero, por usar esta palabra que tanto ha usado el presidente, que sea más austero para la organización de esta consulta? Bueno, me parece que es poco probable que la Corte pueda inclinarse en una decisión de esa naturaleza, porque como lo he venido comentando, el recurso que tenemos disponible para la revocación del mandato pues es a toda luz, y me parece de manera evidente insuficiente para hacerlo.
hacerlo de una manera, reducir el número de casillas a instalar, digamos, restarle elementos de certeza a la revocación del mandato, pues no nos parece desde el INE un ejercicio que sea factible, toda vez que perdería la importancia, que perdería la certeza y sobre todo pues la claridad sobre los mecanismos que utiliza el INE para en su momento determinar la validez de una revocación del mandato. Me parece que es un asunto que le debemos de dar toda la seriedad institucional y por lo tanto el INE ha presupuestado esta cantidad. Las elecciones efectivamente cuestan y tienen un costo elevado, pero no podríamos hacer una revocación del mandato teniendo parámetros muy por debajo de los que el Instituto Nacional Electoral instrumenta cada proceso electoral, porque como decía hace un momento, esta revocación significa pues una elección en sentido inverso. Si se determina por la mayoría de un 40% de electores, si es que eso llega a suceder, pues tendría que revocársele el mandato al presidente y eso desde luego trae implicaciones políticas, económicas, sociales de la mayor relevancia, por lo cual el ejercicio tiene que hacerse de manera seria, de manera metódica y de la manera en como el INE pues ha venido organizando las elecciones cada 3 años y ahora también en el que participa y hace y organiza elecciones locales, con los mismos elementos de certeza lo tiene que hacer para este ejercicio de participación. Así es, maestro. Y otro tema, bueno, pues aquí los partidos políticos que, bueno, al final estuvieron ahí presentes, yo tampoco los escuché decir que van a renunciar a sus prerrogativas, que al final de cuentas también creo que es una demanda de los ciudadanos ya no estar manteniendo y subsidiando tanto partido político y sobre todo, bueno, pues la cantidad de dinero que gastan, y al respecto pues a nadie se le escuchó de los partidos políticos decir que ya no quiere pues esta mensualidad. Sí, bueno, me parece que todo el gasto institucional es revisable a la luz de las atribuciones que tiene en este momento el Instituto Nacional Electoral. Me parece que sobre eso se puede revisar, se puede analizar, puede eventualmente considerarse algún tipo de recorte en los recursos que reciben los partidos políticos. No obstante, pues eso tendrá que ser una discusión a la que se le dé el tiempo, se le dé la importancia que merece, pero bueno, eso tendría que ser en los siguientes meses. Implicaría, desde luego, un cambio no solamente en las leyes electorales, sino también en la propia Constitución, porque recordemos que la fórmula a partir de la cual se calculan el monto de lo que se le da a los partidos, pues es una fórmula que está establecida en la Constitución. Entonces, de tal manera que eso no lo puede cambiar el INE. Por eso decía hace un momento que de estos 5.821 millones de pesos que reciben los partidos, el INE no podría en un momento dado tocar alguna parte o disminuir esa administración, porque pues son recursos que la Constitución establece que van directo a los partidos políticos. De ahí la preocupación, insisto, de que el INE no cuente con los recursos para llevar a cabo una eventual revocación del mandato, y me parece que aquí sí es importantísimo que la Suprema Corte pues tome conocimiento una vez que el INE presente el recurso que tiene previsto, y bueno, que la Corte determine si esto si los recursos y en qué monto deben de ser hechos llegar al Instituto Nacional Electoral. Maestro, pues muchas gracias, ya se nos acabó el tiempo. Si tiene algo que agregar con respecto a esta feria, a esta consulta de juvenil que justamente platicábamos fuera del aire al respecto. Sí, Berenice, pues si me lo permite muy rápidamente, invitar desde aquí, desde este espacio, a las niñas, a los niños, a los adolescentes, desde los 3 años de edad y hasta los 17 años, que se sumen a participar en la consulta infantil y juvenil.
El INE ya son 9 ediciones que viene realizando este ejercicio, en donde este sector de la población pues podrá acceder a boletas electrónicas, en donde se les hacen preguntas sobre el cuidado del planeta, sobre sus derechos que ejercen cotidianamente, sobre lo que sienten en sus espacios familiares, en sus espacios escolares. Y bueno, estamos invitando a toda la población a que estos pequeños pues emitan su opinión con la idea de recoger toda esta información, y el día de mañana, cuando concluya el 30 de noviembre la consulta infantil y juvenil, pues podamos llevarle esta información al Congreso de la Unión, a los congresos estatales, a todas las instancias que toman decisiones para poder avanzar sobre los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes, para que se puedan tomar decisiones sobre políticas públicas que ayuden y que beneficien los derechos de este sector de la población. De tal manera que pues yo les invitaría a que a través de la página de internet del instituto puedan acceder. En las escuelas de nivel primaria, secundaria, preparatoria, también nos hemos acercado para que se instalen casillas en esos lugares, casillas que son en modalidad principalmente electrónico. Va a haber una liga en donde cada niño desde su casa, en caso de tener una computadora, un celular, va a poderse conectar, contestar el cuestionario que se le está presentando, la boleta, que él tiene formato de cuestionario, o ahí mismo en la escuela, en la computadora que se tiene, van a poder participar. El INE, ahí donde las escuelas no tengan una computadora, está llevando teléfonos celulares para que las niñas, los niños participen y no se quede nadie sin hacer este ejercicio que nos parece de la mayor relevancia y que nos ha demostrado, después de estas 9 ediciones, que el hecho de poder tener a los niños accediendo a este tipo de instrumentos de participación, pues a la larga nos trae una ciudadanía mucho más robusta de la ciudadanía que tenemos. El día de mañana estos niños van a ser quienes pues tomen las decisiones que guían al país, y por eso nos hace mucho sentido que desde ahorita se vayan acostumbrando a participar y a emitir las opiniones respecto de los temas que directamente les atañen. Pues sí, muy interesante este ejercicio democrático para los niños, que finalmente para los políticos, maestro, pues desafortunadamente no votan, y muchas veces se les olvidan que también es necesario generar políticas públicas serias para el beneficio de nuestra infancia. Y maestro, pues muchas gracias por su tiempo, gracias por esta explicación que nos dio, y bueno, pues esperemos encontrarnos en otro momento, con mucho gusto. No, gracias a ustedes, Berenice, y le agradezco el espacio y el tiempo para estos temas que hemos tratado el día de hoy, y un saludo a todo su auditorio. Muchísimas gracias, maestro, y bueno, pues un gusto, bonita tarde y buen provecho. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar con toda la información de esta tarde, el día de hoy. Bueno, pues nos acompaña una joven. Ella nos va a hablar ahorita sobre un tema muy importante para la Ciudad de México, que es la 3ª edición del Festival de Cine de Barrio, esto en la Alcaldía de Tláhuac. Vamos a enviar a un pequeño corte y regresamos con nuestra invitada para que nos platique de qué se trata. ¿Cómo estás? Ella es Natalia Escobar, nuestra invitada el día de hoy, que nos va a platicar de qué se trata esta 3ª edición del Festival de Cine de Barrio en Tláhuac. Esto se va a desarrollar en la Alcaldía de Tláhuac. Platícanos de qué se trata este festival.
Natalia. Bueno, pues justamente esta es la tercera edición del Festival de Cine de Barrio. Nuestra idea es llevar el cine a los circuitos de la periferia donde no hay del Valle de México. Empezamos en Ciudad Nezahualcóyotl, luego nos fuimos a Iztapalapa, pero justamente por el contexto de la pandemia pues fue más bien virtual. Solo hicimos una función presencial y este año pues tenemos la mayoría, bueno, todas las funciones presenciales van a ser en Tláhuac y también tendremos espacio en televisión abierta y también en Filming Latino. La idea es que justo pues aquel cine que están haciendo desde los barrios, desde las comunidades, pues se refleje en toda nuestra pues narrativa cinematográfica, de tal suerte que pues se abrió ya por segundo año la competencia que se llama Somos Barrio, donde pues nos llegaron 178 producciones entre cortometrajes, largometrajes, mediometrajes, y que justo hablaban de muchos de Tláhuac, de la zona de la periferia, de Nezahualcóyotl, de Iztapalapa, y de ahí se seleccionaron 44 películas que están en competencia, con la cual se conformaron pues programas especiales, ¿no? Estos 6 programas especiales pues hablan justamente pues de narrativas locales, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay un programa que se llama Conectar, que habla sobre género y feminidad, otro que se llama Súbale hay lugares, que habla sobre esta parte de transporte y movilidad. Pues vemos que es uno de los ejes principales incluso de nuestro festival, por lo que ocurrió pues justamente en el metro, ¿no? Y porque las condiciones de movilidad hacia esa zona pues sí son bastante complicadas, ¿no? También tenemos el programa de Ganarse el Pan, que habla sobre pues estos oficios que se hacen en las comunidades de la periferia. Incluso tenemos un cortometraje pues muy especial que habla sobre pues los piperos, otro que habla sobre la gente que se sube a vender dulces en los camiones y demás. Y tenemos otro que se llama Aquí Nací, que habla sobre identidad y territorio, también para hacer y bailar, que habla sobre fiestas, tradiciones, y vamos a proyectar pues también películas especiales fuera de competencia, ¿no? Una de ellas, justamente, una es de las que va a representar a México en los premios Óscares, que se llama Noche de Fuego, y también tenemos la película de Los Lobos, que es la película seleccionada para representar a México en los premios Goya. Es un poco de lo que vamos a tener en el Festival de Cine de Barrio, pero también traemos pues talleres, ¿no? Hay una sección muy especial que este año inauguramos que habla sobre derechos humanos y una sección de talleres. Unos de ellos son justamente talleres enfocados al uso pues de la bicicleta, de cómo pues también arreglarlas. Esto es en alianza con Uber, dado que, como les comentaba, pues como la movilidad es muy complicada en esta zona, hemos encontrado que lo que más se utiliza es la bicicleta como un medio de transporte para llegar a las zonas donde pues no es de tan fácil acceso la movilidad urbana, ¿no? Porque al final, aunque pues está un poco alejado, sigue siendo parte de la urbanidad que pues va de la mano con todavía la parte rural en Tláhuac. Pues qué interesante esta información que nos traes el día de hoy. Y bueno, pues coméntanos cómo va a ser, cómo es que el auditorio puede acudir, cómo pueden participar, no sé. Pues mira, justamente hay un dato muy importante. En Tláhuac son un poco más de 400,000 habitantes, sin embargo ahí no hay salas de exhibición pues cinematográficas como las que conocemos de los grandes complejos comerciales, ¿no? Solo existe Cinemas Tláhuac, que es como un complejo pues independiente y un cine chiquito que está justo enfrente donde se cayó el metro, ¿no? Y es el único que hay, que es una sala de exhibición cinematográfica. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que justamente los cineclubs, los que conocemos como esos pequeños espacios de exhibición, han soslayado esta falta de exhibición cinematográfica en sala, ¿no? Entonces, pues de esos espacios nos van a brindar pues su lugar para poder exhibir estos programas que les comentaba y también las películas que tenemos fuera de competencia, como lo es el Foro Arteria, que es un cineclub que lleva pues más de 26 años, justamente pues llevando el cine a Tláhuac, ¿no? El Dada Espacio Cultural, el Underground, o sea, que son lugares que de manera independiente han logrado llevar el cine a donde no lo hay en estas partes de Tláhuac. Pero también vamos a tener funciones al aire libre. De hecho, una que es justo muy interesante es la función al aire libre que vamos a tener en la explanada de Tlaltenco, que se llama la película Titiche, y es una película que habla sobre pues el último campesino de una familia y cómo pues trata de recuperar a través de un documental su nieta pues la memoria histórica de este último campesino en la familia. Pero aquí hay justo una cuestión muy importante, porque vamos a hacer, esta película se adaptó para la comunidad sorda y ciega, es decir, va a ser una función muy especial porque está enfocada a este tipo de público, pero también aquellos que tienen pues bien esta cuestión del ver y del oído, pues se van a dar unos adiestramientos especiales para que justamente puedan disfrutar el cine como si fueran una persona pues ciega o justamente también sorda, ¿no? Eso es con una alianza que hicimos con Cine para Imaginar, que justamente se dedican a hacer más accesible el cine para este tipo de comunidades.
Bueno, maravillosa esta información que nos estás dando y justamente pues qué bueno que este tipo de propuestas se puedan llevar a cabo y estén siendo respaldadas por lo que veo por Conaculta y varias instituciones también de cultura del gobierno de México. Sí, justo en ese sentido, pues es el festival, aunque es totalmente independiente, este año fue posible gracias al apoyo de Procine, de IMCINE, de Cineteca Nacional, que son justo de los que nos van a dar para que se les dé un premio, pues relativamente, pues sí, simbólico, porque a comparación de otros festivales, pues es poco, pero queremos darle pues un premio a aquel que gane como el primer lugar en esta categoría de competencia, ¿no? Y también de producción, o sea, en ese sentido de que a veces estas películas que están hechas pues más de manera como amateur, pues no tienen una gran producción, pero se pueden mejorar pues con el apoyo justo de productoras. Entonces parte de los premios es eso, mejorar en cuanto a la colorimetría, el sonido y demás a esas producciones que pues tienen como la capacidad de ser una gran producción, ¿no? Y que son de realizadores que justamente son del barrio, de la periferia y de que están hablando y narrando pues sus propios lugares. Vamos a estar del 21 al 28 de noviembre en Tláhuac, pero también nos pueden ver a través de Filmin Latino las películas, tanto las que están dentro de la competencia como las que no le están. Otra que igual me parece muy importante mencionar es una que se llama Camila, la justicia es posible, que es la primera vez que se va a exhibir pues así en frente al público. Este documental fue nominado para el premio Gabriel García Márquez en la categoría de imagen y habla sobre el feminicidio justamente de una niña que al final pues se une la comunidad de Valle de Chalco y logran dar con el agresor pues y justamente obtiene justicia el caso de Camila. Wow. Bueno, pues qué interesante, ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, pues estaremos muy pendientes del trabajo de todos ustedes y pues los invitamos a que vayan a Tláhuac a este Festival del Cine. Pues muchas gracias, nos despedimos, nos vemos mañana, que tengan un buen provecho y bueno, pues gracias a la producción de 1+1, a Celaya, a todos los compañeros de allá que hacen posible que estemos aquí. Gracias, hasta mañana.